Vamos a tener la segunda parte de este tema de la economía que es tan importante para todos los bolivianos. Está con nosotros Carlos David Huachalla Terrazas, viceministro de Planificación y Coordinación, al otro lado de la pantalla. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ustedes y un saludo a la audiencia de su programa. Muchas gracias. Vamos a ver el siguiente informe y enseguida charlamos. Terrible, señorita, un kilo de carne de la más barata cuesta 50 bolivianos, señor. Ya no hay caso, ya. Ya no alcanza. No alcanza nada. 100 bolivianos antes le alcanzaba, ahora... Sí, ahora nada. Los precios de la canasta familiar han aumentado en los últimos meses, generando preocupación entre las amas de casa, ya que el dinero que antes destinaban para sus compras ahora no es suficiente. La inflación registrada para el rubro de alimentos alcanzó el 15.4% y superó al índice de precios al consumidor IPC general del 2024. Según economistas, es lo que más impactó en el bolsillo de la gente porque la población no puede dejar de alimentarse. Bien elevado todo. ¿Qué ha subido más? Todo, el arroz, el azúcar, todo está caro. Como por ejemplo la carne, el pollo, el huevo. Sí, con 100 bolivianos me alcanzaba para llevar para una semana por lo menos. Y hoy día 100 bolivianos es como 10 bolivianos. No alcanza. Para 2 semanitas sí. Todo caro está, no vivo aquí yo, pero estoy de Oruro, pero todo caro. El índice de precios al consumidor IPC llegó en diciembre de 2024 a 1,6% de incremento de precios de bienes y servicios que hacen los hogares y a un acumulado en el año de 2024 de 9,97%, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística. Viceministro, ahí hemos escuchado varias posiciones que tiene la gente, el público que nos está viendo en este momento, a quienes hemos tenido la oportunidad de entrevistar. Y hace instantes atrás también Gonzalo Chávez, el analista Gonzalo Chávez, nos mencionaba que esta subida de precios es como que estar pagando un impuesto disimulado y que esto va a continuar este 2025. ¿Qué tiene que decir al respecto, por favor? El control de la inflación ha sido una de las medidas de política económica del gobierno nacional que más se ha priorizado durante estas gestiones, ¿no? Lastimosamente, en estas últimas gestiones hemos visto una escalada inflacionaria que tiene varios factores en su explicación. Particularmente en la gestión 2024 podemos analizar y descomponer las causales de este 9,97% de inflación y observamos, por ejemplo, que 4,41% se debe básicamente a los bloqueos que se generaron durante esta gestión y ese proceso especulativo que venía a consecuencia de los mismos. Otro componente importante era, por ejemplo, la situación de los efectos climáticos por los que vivió el aparato productivo nacional, que ha sido grandemente afectado en esta gestión y que el gobierno nacional ha tenido que salir con diferentes medidas de apoyo al sector productivo para apalear justamente esta situación. Entonces, estos 3 factores exógenos, podríamos decir, son los que han tenido una mayor relevancia justamente sobre este desempeño de la inflación. Sin embargo, lo que se avisora y lo que preveemos que en esta presente gestión, aplicando las diferentes medidas de política económica, garantizar los insumos necesarios al aparato productivo para que mantengan los precios bajos, garantizar y fortalecer el aparato productivo que tiene ese componente exportador para que puedan traer más divisas y de esa manera se pueda resolver esta iliquidez en la economía, nos puede avisorar una situación económica más favorable para esta gestión. Viceministro, ¿qué análisis le podemos hacer igual como lo está haciendo los otros datos que se han conocido en los últimos días? El caso del informe de las reservas internacionales, que si bien ha tenido un ligero aumento, estamos cerca a los 2,000 millones de dólares en reservas, que más del 90%, por cierto, son solamente lingotes de oro, que se prevé, según el presupuesto general del Estado, que estos sean utilizados para poder conseguir fondos
que puedan retener estos lingotes de oro para algún préstamo, algún crédito que permitan justamente seguir generando este endeudamiento externo, que permitan seguir operando e invirtiendo en el proceso de industrialización y todos los planes que tiene el gobierno. La emisión monetaria igual parece preocupar un poco a la gente, el hecho de que el Banco Central esté imprimiendo tantos billetes nuevos y que los estemos recibiendo todos nuevitos de los cajeros, un incremento del 18% que hubo en la emisión monetaria el año pasado, el 2023, el del 2024 todavía ese dato no lo tenemos, capaz usted nos puede ayudar con ello, pero ¿qué le dan estos índices que estamos también conociendo, que se prevé mayor endeudamiento interno, mayor emisión monetaria, que son en la historia, lo hemos visto en otras naciones y en Bolivia también, que la emisión monetaria está de la mano con la inflación? ¿Va a empeorar esto en este año? Lo que prevemos justamente poder brindar diferentes alternativas para solucionar justamente el tema de la balanza de pagos, brindando alternativas al sector exportador para poder comerciar en diferentes divisas e instrumentos financieros, ¿no? De la misma manera, la política de industrialización con sustitución de importaciones está enfocada justamente en atacar ese estrés que se genera sobre las reservas internacionales al necesitar estas divisas justamente para poder adquirir productos en el exterior e importarlos. Entonces, esta estrategia que mantiene el gobierno nacional justamente está enfocada en fortalecer la posición de balanza de pagos del país y justamente se está trabajando a fortalecer justamente esos componentes del aparato productivo que tienen ese componente exportador justamente para atraer más divisas en la economía y por el otro lado con la sustitución de importaciones disminuir el uso de estas divisas para las compras en el exterior. Ministro, con todo esto que usted está mencionando, con todos los planes, los proyectos que tiene el gobierno nacional, ¿se puede garantizar a la población de que ya no vamos a tener escasez de algunos productos, no vamos a tener que hacer más filas, no van a subir más los precios? No, lo que podemos garantizar es que el gobierno nacional va a seguir trabajando justamente para atender las consecuencias de estos desequilibrios que existen en la economía nacional a partir de sus diferentes carteras de estados. Cuando existe un componente especulativo sale el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Cuando existe, por ejemplo, los efectos del cambio climático sobre los productores sale el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra justamente a brindar diferentes insumos y asistencias técnicas para que el productor no pierda toda esa producción que ha invertido. Entonces, el gobierno nacional se ocupa permanentemente en poder atender estas situaciones emergentes y viene trabajando justamente para poder brindar esa estabilidad de precios a las familias. Teniendo en cuenta que el presupuesto general del Estado justamente habla de una inflación, se proyecta una inflación del 7.7% para esta gestión, ¿usted cree que las acciones que se están llevando adelante van a hacer que esta proyección sea menor o mayor? Como había explicado anteriormente, el 9,97% tiene una explicación donde las causas de los bloqueos y la especulación han tenido un rol preponderante. El gobierno nacional, obviamente, cuando hace este tipo de proyecciones, considera justamente la interrelación de las diferentes variables económicas en una economía. Sin embargo, existen ciertos imponderables como lo que sucedió con el paro de los 40 días de la gestión pasada. Sin embargo, se está trabajando justamente para evitar que este tipo de acciones no tengan incidencia sobre la economía nacional y sobre todo sobre el bienestar de las familias menos favorecidas. Bien, a ver, si nos permite, hemos hecho un sondeo en las calles, a ver cómo ha tomado la gente este dato. Hemos salido en las calles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál es su percepción respecto a la inflación en nuestro país? Respecto a la inflación, está muy... cada día que pasa pues se pone más la situación más difícil, especialmente para la gente más humilde en los barrios más alejados. Y el gobierno no se preocupa mucho de eso, pues más se preocupa en hacer políticas y menos de
de mejorar la situación económica del pueblo. Y ya el pueblo está en bancarrota, ya el pueblo está en déficit total, ya nuestro país que está en quiebra, han repartido nuestro oro. Lamentablemente nuestro presidente dice de que está perfecto, de que la van a mantener la economía tal como estuvo el 2024, este 2025 la van a mantener así. Creo que él no se da cuenta cuánto cuesta 1 kilo de carne, no se da cuenta cuánto cuesta 1 litro de aceite. Muy probablemente empeore, porque no solamente ahora es el tema de la gasolina, sino el tema del agro y la ganadería, y eso obviamente va a afectar a la canasta familiar y a los precios de todos. Muy bien, ahí está, esa es la percepción de la gente en las calles en Santa Cruz. ¿Qué le podemos decir a estas personas, viceministro, para darles la satisfacción, darles la seguridad de que el gobierno está preocupado? Porque ahí he escuchado un señor que decía que el gobierno no se preocupa de estos temas. ¿Qué podríamos responderle a estos ciudadanos si estuvieran mirando en este momento? Bueno, es importante aclarar también de que en ningún momento el gobierno nacional ha asumido una posición de no reconocer el incremento de los precios. Es por eso que el dato que publica el Instituto Nacional de Estadística captura perfectamente lo manifestado por los entrevistados. Existe un incremento de más del 15% en los alimentos, y eso es una incidencia directa más que todo a las familias menos favorecidas. Sin embargo, el gobierno nacional viene trabajando justamente para que este impacto no sea tan fuerte como el que podría ser. Hay que entender de que la economía nacional se desenvuelve en una economía internacional que actualmente está pasando por 2 procesos bélicos bastante complicados que tienen incidencias y consecuencias económicas muy fuertes en todo el mundo, y la región no se exime de eso. Si analizamos, por ejemplo, la inflación acumulada de los diferentes países en estos años, vemos que Bolivia, por ejemplo, desde la gestión 2021-22 y parte de la gestión 2023 era la economía que tenía la inflación más baja e incluso a nivel mundial. Sin embargo, por estos factores que nos han afectado, obviamente, esta gestión se ha revertido. Entonces es importante que la población tenga esa memoria del trabajo que ha venido realizando el gobierno nacional para mantener la estabilidad de precios, y que ha sabido mantenerlo durante gran parte de este ciclo de gobierno, y que va a implementar las mismas medidas de política económica justamente para poder garantizar esta estabilidad de precios en este año. Gracias, viceministro, por habernos acompañado estos minutos a hablar de este tema.